Hola, buenos días. Seguimos con el tema de vectores. Vamos a ver hoy el producto escalar de dos vectores. Bueno, como dice aquí en vuestro libro, se llama producto escalar de dos vectores u y v al resultado de multiplicar el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Bueno, si nos fijamos detenidamente, como los módulos de los dos vectores son números reales y el coseno de un ángulo también es un número real, que está comprendido entre -1 y 1, bueno, pues el producto escalar, por tanto, es un número, ¿vale? Es decir, este resultado que tenemos aquí da como resultado un número real. Por tanto, eso significa que no es un vector. De hecho, la palabra escalar significa número real, ¿vale? Se representa así, con el punto. Bueno, una propiedad fundamental que tiene el producto escalar es que si cualquiera de los dos vectores es el vector nulo, entonces su producto escalar es cero. ¿Por qué? Pues porque si el producto escalar hemos dicho que es el módulo de uno por el módulo del otro y uno de ellos es el vector cero, pues uno de estos dos módulos vale cero y por tanto el producto escalar valdría cero, ¿vale? Y si el vector u ni el vector v no son cero, puede ocurrir que el producto escalar siga valiendo cero. Si el módulo de u por el módulo de v no vale cero, pero el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, si vale cero, ese producto escalar también puede valer cero. Con lo cual, si dos vectores no son nulos, el producto escalar de esos dos vectores, u por v, puede valer cero en el caso de que esos dos vectores cumplan que el coseno del ángulo que forman vale cero. ¿Y cuándo el coseno de dos ángulos vale cero? Cuando esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? También ocurre en el ángulo de 270 grados, pero en concreto en el ángulo de 90 grados. Es decir, que cuando son perpendiculares. Por eso una de las cosas más importantes que hay, que aquí lo tenéis en este cuadrito amarillo, los cuadritos amarillos siempre son indispensables, es que dos vectores son perpendiculares, como significa este símbolo, esto significa perpendicular, sí, solo si el producto escalar vale cero. Aquí habla ahora en el libro del signo del producto escalar. Si el ángulo que forman u y v es agudo, el coseno es un valor positivo, por tanto el producto escalar será positivo, porque los módulos de los vectores son siempre positivos. Sin embargo, si el ángulo que forma es un ángulo obtuso, como el coseno del ángulo de mayor de 90 grados es un número negativo, por tanto entonces el producto escalar será un número negativo, ¿vale? Aquí lo tenéis representado. Propiedades del producto escalar, pues como tenéis aquí, cumple la propiedad conmutativa, asociativa, la distributiva. Podéis comprobarlo cogiendo dos vectores cualquiera y comprobando que se cumple esto. No es el objetivo del tema comprobar las propiedades, pero bueno, lo podéis hacer vosotros. Bueno, mandaré en las tareas estos ejercicios que son bastante sencillos y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es algo más concreta. En este caso habla de la expresión analítica del producto escalar, que es la que vamos a usar nosotros. Aquí tenéis la demostración. Si tuviéramos más tiempo, la haríamos. La demostración del producto escalar de dos vectores la tenéis aquí, de cómo se calcula. Bueno, si tenemos una base ortonormal, recordemos que una base ortonormal significa que si B es una base que está formada por un vector I y un vector J, que es como se suelen llamar los vectores de una base ortonormal, significa dos cosas. Primero, que el módulo de I y el módulo de J, los dos son 1, es decir, son vectores unitarios de longitud 1. Y que además el vector I es perpendicular al vector J. Por ejemplo, estos dos vectores que estoy dibujando tienen módulo 1 y son perpendiculares. Por tanto, estos dos vectores podrían ser los que forman esta base. Bueno, pues si la base es ortonormal, efectivamente se cumple que si el vector I es este que dibuja aquí abajo y el vector J es este, se cumple que el producto escalar de I por I, ¿cuánto va a valer? Pues sería módulo de I
por módulo de y por el coseno del ángulo que forma y consigo mismo. Y consigo mismo. ¿Vale? ¿Cuánto vale ese coseno? ¿O cuánto vale mejor ese producto escalar? Pues módulo de y hemos dicho que vale 1 por el módulo de y, que también vale 1, y el coseno de un ángulo consigo mismo, que es un ángulo de 0 grados, es 1. Por tanto, el producto de y por y vale 1. Sin embargo, si hago el producto de y por j de estos dos vectores, sería igual al módulo de y por el módulo de j por el coseno del ángulo que forman y j. Vamos a ver cuánto vale este producto escalar. Módulo de y vale 1. Módulo de j vale 1 también porque son vectores unitarios. Y el módulo de y con j, que son perpendiculares, como lo he dibujado aquí, porque las bases ortonormales, los vectores, forman un ángulo de 90 grados, coseno de 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Pues 1 por 1 por 0, 0. Por tanto, como dice aquí en el recuadro amarillo, y por sí mismo vale 1, j por sí mismo, por la misma razón, también vale 1, pero y por j o j por y valdría 0. Bueno, vamos a suponer entonces que las coordenadas del vector u en esa base ortonormal son x1 y su1, y que las coordenadas del vector v son x sub 2 y sub 2. Si nos ponemos a calcular el producto escalar, como tenemos aquí abajo en la demostración, ¿qué quiere decir, que estos dos vectores tengan estas coordenadas en la base ortonormal? Pues significa que el vector u se puede poner como producto de x1, que es la primera coordenada del vector, por el primer vector de la base, que es y, más la segunda coordenada del vector, y su 1, por el segundo vector de la base. Eso es lo que quiere decir que el vector u tenga estas dos coordenadas en esta base de aquí, ¿vale? Y lo mismo con el vector v. Significa que el vector v es igual a x sub 2 por la primera vector de la base más la segunda coordenada, que es y sub 2, por el segundo vector de la base. Por tanto, los vectores u y v son estos que tenemos aquí, que son estos que tenemos aquí puestos. Bueno, pues si hacemos operaciones nos quedará aquí. Me voy ahora al libro para verlo más claro. Si multiplicamos este por este, nos queda x1 por x sub 2, y ahora y por y, que hemos visto aquí arriba, que vale 1. Vale, más. Multiplico este primer término por este de aquí, nos quedará x1 por y sub 2, y ahora y por j, como tenemos aquí. Hemos visto antes que y por j vale 0. Por tanto, este término entero valdrá 0, como pone aquí luego. Más este término por este término, lo tenemos aquí. Y este por este, que lo tenemos aquí. Bueno, haciendo operaciones, las que tenemos ahí indicadas, al final llegamos a la conclusión de que el producto escalar de dos vectores es igual, escrito en coordenadas en una base ortonormal, es igual al producto de las dos primeras coordenadas más el producto de las dos segundas coordenadas. Esta fórmula es importantísima para el resto del tema, ¿vale? Y de ahí es donde vamos a sacar y podemos hacer todos los problemas que vamos a ver a continuación. Bueno, otra cosa importante, coordenada de un vector ortogonal a otro. Si un vector tiene de coordenadas AB, como este que tenemos aquí, un vector ortogonal con él quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Ortogonal quiere decir perpendicular. Pues entonces, los vectores menos BA y B menos A son ortogonales con él. ¿Por qué? Vamos a hacerlo aquí. Si A por B, para que sean ortogonales, tiene que ocurrir que el producto escalar dé 0. Si yo multiplico, según lo que acabamos de ver ahora mismo, con la fórmula esta que tenemos aquí arriba, la que estoy señalando, si multiplicamos escalarmente estos dos vectores, nos queda A por menos B más B por A. A por menos B es menos B menos AB más BA igual a 0. Por tanto,
estos dos vectores son perpendiculares, es decir, el vector AB es ortogonal o perpendicular a menos BA. Y por la misma razón, este también es un vector ortogonal, ¿vale? Aquí tenéis también la demostración. Y por último, otra cosa importantísima es que si las coordenadas de un vector x, y son iguales a las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el módulo de V. ¿Por qué? Bueno, como tenemos aquí, si nosotros queremos calcular el módulo de V, y nosotros hacemos el producto escalar de V por V, eso sería igual al módulo de V por el módulo de V por el coseno del ángulo que forma V consigo mismo. Esto hemos dicho antes que vale 0, este ángulo vale 0, con lo cual me queda que el producto escalar de V por V es igual al cuadrado. Esto por sí mismo es el cuadrado y el coseno de 0 vale 1. Por tanto, de aquí se deduce, si tenemos en cuenta que este 1 no hace falta ponerlo, que el módulo de V al cuadrado vale el producto escalar. Por tanto, haciendo la raíz cuadrada de esto, tenemos que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de su producto escalar. Teniendo en cuenta que si el vector V tiene de coordenadas x, y, como hemos dicho antes, esto será igual a la raíz cuadrada de V, el producto escalar de V por V será igual a x por sí misma, es decir, x cuadrado más la coordenada y por sí misma, o lo que es lo mismo, y cuadrado. Por tanto, esta fórmula que tenemos aquí es una fórmula también importantísima, ¿vale? Bueno, esta la estamos usando para este ejemplo y ahora en los siguientes vídeos veremos más ejemplos de este tipo.